Esto ya lo dijo Villavicencio, el podcast con Carmen Íñiguez. Hola amigos, bienvenidos a este tercer capítulo del podcast Esto ya lo dijo Villavicencio. El día de hoy estaremos analizando lo que fue su tema ícono con el que Fernando Villavicencio, siendo un ciudadano más, comenzó las investigaciones de cómo nos perjudicaban con los contratos petroleros. Hace más de 30 años, Fernando Villavicencio inicia su investigación de qué era lo que estaba pasando, cuál era la trama petrolera, por qué Ecuador, siendo un país tan rico, no tenía los recursos suficientes para poder subsistir. Y llega a varias conclusiones con unas cifras descomunales, como por ejemplo, que desde el año 2007 hasta el año 2017 se manejaron más de 143 mil millones de dólares en contratos petroleros. Esto representa el doble o más del doble de la deuda externa y un valor muchísimo más alto que el PIB del Ecuador. Reveladas estas cifras, entendemos a este tema como la joya de la corona de todas las investigaciones de Fernando Villavicencio. Y para tocarlo y para analizarlo, nos acompaña hoy Henry Ya, en temas petroleros, y también un amigo entrañable de la familia de Fernando Villavicencio. Bienvenido, Henry. Buenos días, Carmita, un gusto estar con usted y con Amanda, con este hermoso programa que ustedes lo han iniciado, este programa periodístico con el cual la comunidad se va a informar de muchas cosas, ¿no? Y gracias por tomar este tema con Fernando Villavicencio. Con Fernando nos conocimos cuando era reportero de Radio Tarqui en Quito, ¿no? Antes de 1995, igual que Salomón Osorio, ¿ya? A los dos eran reporteros de Radio Tarqui. Y luego cuando yo asumí la Secretaría General de los Trabajadores Petroleros de la Asociación de Trabajadores de Petroecuador y filiales, ¿no? En una entrevista que tuvimos con Fernando y con Salomón Osorio, Salomón me dice, llévalo a Fernando a que te acompañe en el sindicalismo petrolero, ¿no? Y yo le dije con todo gusto, ¿no? Con todo gusto, y terminamos la entrevista y ya me puse de acuerdo con Fernando para llevarlo al sindicalismo petrolero, y allí inicia toda esta etapa de trabajo, de investigación con Fernando. Así que esto ya es una tarea larga, ¿no? Que está cerca de las 3 décadas, ¿no? Podríamos decir, Henry, que usted le vio nacer a Fernando Villavicencio en la investigación de estos temas petroleros. Claro, porque yo era sociólogo y nosotros le dimos un giro al sindicalismo petrolero, que en vez de que sea un sindicalismo clásico que esté defendiendo el Código del Trabajo, el contrato colectivo, lo cual era justo, pero yo le dije a Fernando y a los compañeros petroleros, aquí no nos vamos a meter en eso, ¿no? Aquí vamos a delegar esa actividad para que alguien del comité de empresa lo haga, pero nosotros nos vamos a meter a defender el petróleo. Entonces, claro, cuando entramos en esa tarea, le dije, Fernando, esta es tu tarea. Y aquí yo te voy a ir dando los insumos, todo el trabajo que hay que hacer, y tú lo vas desarrollando, ¿no? Así que así lo hicimos, y a mí me acompañó 3 años, ¿no? Como asesor en comunicación, en principio en la Asociación de Trabajadores de Petroecuador y filiales, y después en el Comité de Empresa de Petroecuador. Qué interesante que entre ustedes, un experto en temas petroleros, para contextualizar un poco a las personas que nos están siguiendo el día de hoy. Creo que es importante que entendamos un poco las cifras. Yo les daba al inicio la cifra de nuestro país en 10 años, en lo que fue el auge petrolero de nuestra fecha. Sin embargo, el petróleo es un recurso que mueve millones de dólares en todo el mundo. Sí, el de la Amazonía, por ejemplo, desde 1972, ¿no? Al año 2022 se explotaron de la Amazonía ecuatoriana más de 6.500 millones de barriles de petróleo. Y de manera que si uno se multiplica, por ejemplo, 6.500 millones de barriles de petróleo por un promedio de $60, ¿no? Esa cifra supera ampliamente los 350.000 millones de dólares. Y el Ecuador, estas cifras tienen tantos ceros que un ecuatoriano de a pie no puede entender y jamás va a poder ver ni siquiera la centésima parte de esa cifra junta, ¿no? Claro. Y si el Ecuador se hubiera metido a la petroquímica, ¿no? Si se hubiese metido a lo que es la producción de los lubricantes, que es lo que le decía yo a Fernando y le decía a mis compañeros, ¿no? Por mi propia formación de sociólogo, porque ya había investigado el tema, yo preparé un tema, por ejemplo, en una universidad que se llamaba Estado y Política Petrolera en el Ecuador. Tengo un libro que lo publiqué después, ¿no? Y entonces, claro, cuando Fernando escuchaba estas cifras del número de barriles de petróleo que se han explotado en la Amazonía,
Ya, y yo les hacía cálculos, digo, si nos hubiésemos metido el Ecuador por ejemplo, a la petroquímica, todo lo que es productos sintéticos, todo lo que son lubricantes, ¿no? El Ecuador tuviera una economía y un ingreso per cápita igual que los países europeos, igual que Japón, igual que Corea del Sur, igual que Canadá. Entonces, cuando Fernando, que era un hombre muy entusiasmado, muy emocionado, ¿no? Muy ágil mentalmente, ¿no? Y también de corazón, entonces cuando escuchaba estas cifras se impactó. Y entonces le decía a Fernando, esta es la tarea en la que vamos a trabajar. Ahí vamos a trabajar. Y allí sacamos por primera vez, y el único sindicato en el Ecuador que sacó 8 libros. Nosotros sacamos 8 libros de Petróleo y Sociedad. Y paralelamente se sacó otros libros con la Federación de Trabajadores Petroleros, en donde, por ejemplo, Fernando hizo un bonito trabajo propio de él, que se titula un libro, Los encadenados del oleoducto. Y con ese libro de Los encadenados del oleoducto hicimos una huelga de hambre y le destituimos del cargo a un ministro de Estado. Ya, entonces ahí el abanderado a Fernando. Y esto del oleoducto, se hizo una marcha desde la Amazonía. Se hizo la Amazonía más de una semana caminando, ¿no? Con él se hizo un trabajo de artesanal, ¿no? Ya, con los compañeros petroleros hicieron una imitación de oleoducto. Entonces se vino desde la Guagria, ¿no? Cruzando el valle amazónico, luego el altiplano, ¿no? de la sierra, y luego vinieron a Quito. Y todo eso, como le gustaba a Fernando la poesía, en todo ese trayecto fue combinando su conocimiento que tenía del periodismo, le gustaba mucho la poesía, y como ya se enamoró fuertemente del tema petrolero, combinó todas las cosas y hizo un buen trabajo, ¿no? Ahí está en el libro, ¿verdad? Ahí está en esa fotografía Amanda. Y luego con Fernando se sacó otro libro de los guaraníes, ¿no? También otro libro sobre el medio ambiente. Así que en la producción intelectual, editorial, esta etapa de Made in China, esto del pareado bancario, esto de la derrota del jabalí, que es otro libro grande. Esa es la segunda etapa de Fernando, ya con autoría propia, que pudo investigar y lo hizo muy bien, y eso le pudo desenmascarar en una buena parte de toda esta corrupción petrolera que se han llevado todo el petróleo un grupo de vivos corruptos en este país. Interesante, siempre motivador las historias de vida de jóvenes rebeldes y que amaban defender lo nuestro, entender que el petróleo es un recurso de todos los ecuatorianos, que no es de Petroecuador, que no es del presidente, que nos pertenece a todos los ecuatorianos. Pienso que es la primera parte que tenemos que lograr que los ecuatorianos logren entender, aprender, interiorizar, porque solamente ahí podemos defender. Conversábamos tras cámaras con Henry y decíamos, estamos acostumbrados a que el ecuatoriano reaccione cuando directamente afecta a mi bolsillo. Pero no nos damos cuenta que por cada dólar que nos roba en el petróleo es un libro menos, decía Fernando, es una falencia en la educación, en la salud, en las carreteras. Ahí está el perjuicio que hemos tenido durante tantos años. Hemos analizado esta cifra descomunal de 143 mil millones de dólares solamente en este lapso de 10 años, del 2007 al 2017. Esa cifra representa 28.5 años del déficit actual que tenemos en el país. Es decir, 5 mil millones de dólares nos faltan cada año para que este país salga a tablas, como quien dice, todo lo que tiene de ingresos menos todo lo que gasta se compense y quede en un punto de equilibrios. Para que esto se dé, necesitamos 5 mil millones de dólares, y ellos en esos 10 años recibieron 143 mil millones de dólares en contratos petroleros. Pienso que esto es lo primero que queríamos traer para que la gente logre dimensionar esto de acá. Ahora, yo tengo en mis manos lo que, como decía Henry, representa la segunda etapa de Fernando Villavicencio en el tema petrolero. Es un libro que fue escrito en el año 2013, hace 11 años, de Ecuador, Made in China, que data de la corrupción petrolera de estos 10 años que acabo de mencionar, y que tiene frases muy, muy decidoras que quisiera yo compartirles el día de hoy con ustedes. Una que me llamó la atención especialmente cuando leímos el prólogo, ¿no? Y Fernando tuvo siempre esta visión tan clara, al punto de que hoy, 11 años después, la justicia una vez más le da la razón, y ha tenido que ser la justicia norteamericana, ha tenido que ser incluso la justicia de Suiza, que ya vamos a tocar este tema de acá,
al final del podcast, pero Fernando en el prólogo decía algo muy interesante. En el Ecuador, desde el año 2007, en nombre del cambio de época, se cambió todo para que nada cambie. ¿Qué quiere decir esto de aquí? Que recordamos al presidente de aquella época con todo su discurso en pro de la soberanía del Estado, que era un discurso netamente populista y lo que quería era tener a toda una izquierda ahí sumisa ante ese discurso, ¿no? Y decía, vamos a quitar a los intermediarios. Y votaron a toda la gente de Estados Unidos y crearon a través de un decreto, el 466, que las deudas se puedan pagar con petróleo y afianzaron una ley para que de país a país se pueda contratar directamente. Entonces, ese discurso populista y la expulsión de Estados Unidos de nuestro país le lleva al gobierno de aquel entonces a cerrar el negocio con China. Y aquí viene todo el negociado y el entramado que es en el que quisiera centrarme el día de hoy, porque esto es lo que se tiene ya datos comprobados que la justicia está investigando en Estados Unidos y, como digo, también ha sancionado en Suiza. ¿Qué fue lo que pasó, Henry, con este discurso? ¿Cómo cambió el tema de la intermediación petrolera? Porque supuestamente recuperábamos la soberanía de la patria y Ecuador dejaba de depender de los yanquis, era el discurso, recuerdo claramente. Bueno, aquí hay una cosa de fondo que no se lo ha dicho, ¿no? Que lo voy a mencionar aquí y que les va a servir a ustedes, ¿no? Y le va a servir a la opinión pública y también a la justicia, ¿no? Primero, la venta anticipada de petróleo, eso no existe en la ley de hidrocarburos. Segundo, en la ley de hidrocarburos no existe de que se adquiera deuda para pagarse con petróleo. Y eso los jueces, ¿no? Tanto de los Estados Unidos como también a la señora ministra fiscal, como los jueces en el Ecuador, eso deben observar eso, deben leer detenidamente la ley de hidrocarburos, eso no existe. Y luego para canjearse deuda por petróleo tampoco existe. O sea, no esas tres variables de endeudar al Ecuador para pagar petróleo no existe, ¿ya? Para canjear con petróleo no existe la deuda pública, ¿no? Para vender de manera anticipada el petróleo no existe. Y en derecho público, entonces aquí toca trabajar con gente que sean abogados muy expertos en esta materia, en la contratación pública. Hay un principio de la contratación pública, de que uno tiene que aplicar la ley, uno tiene que firmar un contrato, tiene que tomar decisiones o tiene que comprar un bien, siempre y cuando eso existe en la ley. Si no existe en la ley, no hay cómo tomar ese tipo de decisiones. Entonces aquí no existe hasta, como digo, en la ley de hidrocarburos, estas disposiciones para venderlo al petróleo de manera que se cometió, allí hay un peculado enorme, querida opinión pública. No existe en la ley de hidrocarburos, lo voy a decir por tercera ocasión, la venta anticipada de petróleo. No existe la disposición de hidrocarburos de que se pueda adquirir deuda para pagarse con petróleo. Yo he trabajado en el sector petrolero desde 1982. Yo fui asistente del gerente de CP. A mí no me demostraron de que un solo clip no me llevé. Y claro, cuando uno tiene una moral a prueba de toda prueba, nadie puede encontrar nada en contra de uno porque uno hace las cosas bien. Entonces, es lo que pasa que en el sector petrolero, ese capítulo no está. Yo también soy auditor. Entonces, si no está en la Constitución y si no está en la ley, la pregunta es, ¿por qué tomaste ese tipo de decisiones? Ni los gobiernos, ni la Contraloría, ni la Asamblea Nacional han partido de esa investigación, que es lo que yo siempre les dije desde un inicio. Para meterme a fondo a la investigación de la corrupción petrolera, tengo que irme a la ley, y en la ley no está. Ese es el gran vacío. Pero ¿cómo lo hicieron, Henry? A través de estos decretos, les acaba de mencionar uno, el decreto 466. No están respaldados con la ley de hidrocarburos. Por supuesto. Sí. ¿Qué es el decreto? Sí. Creo que los que tenemos conocimiento básico aplicación de la ley. Sabemos que hay una pirámide, ¿no es cierto? Que la Constitución está primero, luego vienen las leyes, luego vienen las leyes orgánicas, ordinarias o especiales, qué sé yo. El decreto está
Al final. Es decir, con un decreto yo no puedo modificar la ley. Exacto. Pero ellos, amparados en el poder político que tenían en ese entonces y por sus necesidades mezquinas, económicas, individualistas que tenían, hicieron a través de este decreto. Y miren el peligro que hay, porque ahí ellos manejaban todos los poderes. El poder de la Asamblea, el poder legislativo, que era el que tenía que hacer este rol fiscalizador, estaba tomada por una mayoría que representaba al mismo gobierno, al gobierno correísta. Entonces no se dio este contrapeso que ahora nos dice Henry de que se pueda fiscalizar lo que estaban haciendo. Al tener la justicia también tomada por ellos, la Fiscalía y la Contraloría, no había entidad del Estado que pueda dar cuenta de lo que ellos estaban haciendo. Sin embargo, corríjame si no es así, los derechos por peculado no prescriben. Pienso que solamente nos faltan voluntades políticas para que entren a investigarse esto. Yo creo que Amanda Contamia y usted, Carmen, en este programa le deberían pedir al señor Contralor del Estado, o le deberían enviar este video que acabo de decir, para que él nuevamente abra un proceso de exámenes especiales sobre cómo se vendió el petróleo, sobre cómo se exportó el petróleo. Y este acuerdo que se hizo con China, ¿no? O sea, el nuevo Contralor, que ganó el cargo, ese puesto por méritos, ¿no? Que está demostrando de que es un hombre apegado a la ley, apegado a la ética pública, apegado a la norma, a la moral pública. Bueno, solicitarle formalmente al señor Contralor. Acaba de decir Henry Llanes en este programa de que el tema de la venta del petróleo con China no está respaldado en la ley de hidrocarburos, porque no existe esa facultad. Pienso que es un tema de reivindicarnos jurídicamente. La tercera idea es de que no existe en la ley de hidrocarburos la venta directa del hidrocarburo, obviando el proceso de licitación. La venta que se hizo del petróleo con China, que es lo que me faltaba precisar, porque son tres cosas, ¿no? Uno, para vender todo bien público, y si uno se ciña a la ley, digo, está hasta una computadora o un escritorio, qué sé yo, tiene que someter, o quiere comprar, digamos, tiene que llamar a un concurso de ofertas, ¿no? Tiene que llamar a una licitación pública. Y la venta directa del petróleo sin licitación pública no existe, pues, en la ley de hidrocarburos. Mire usted, la tercera cosa. Entonces, lo he dicho de manera muy clara, y ojalá, yo conozco la dinámica de ustedes, queridas jóvenes. A mí me parece que ustedes deberían tomar ese liderazgo y plantearle al señor Contralor esta solicitud, este pedido, y yo estoy dispuesto a colaborar con la Contraloría y a reforzar lo que Fernando Villavicencio ya lo denunció con toda valentía en estos libros de Made in China y lo que es el feriado petrolero, ¿no? Él lo ha dicho todo. Él se metió, Fernando, en esta etapa de los 10 años, 2007-2017, sobre lo que es la exportación del petróleo, donde él lo dijo con claridad: se ha perdido $4 por barril de petróleo. De manera que las cifras que sacó, dijo, la deuda con China es mucho mayor a los $18 mil millones en ese periodo, solo con China. Y luego vino, bajo la misma modalidad, ese tipo de endeudamiento con Petro Tailandia, ¿no? Que son 2.500 millones de dólares que se endeudó con este país. Exacto, vamos a pasar ahí. Antes de eso, yo quisiera ejemplificar, le mando un saludo fuerte a nuestra gran amiga Amanda Villavicencio, con quien conversábamos también para preparar el podcast, y decíamos, ¿no? Queremos que la gente entienda qué es lo que pasó con el petróleo. Y poníamos el ejemplo de la leche, de un señor que tiene su vaquita, porque yo digo, a veces con tantos ceros uno deja de entender las cantidades, ¿no? Pero ¿qué pasa con el señor que tiene su vaquita y que dice, a ver, esta vaquita de aquí me da 10 litros de leche diario? Cada litro de leche yo puedo venderles a mis vecinos de tiendita en tiendita, puedo venderles en 30 centavos de litro. Pero viene este señor y me dice, mire, yo le compro toda su producción. Está bien, entonces yo le doy un descuento. Le doy un descuento y para venderle mi producción, en vez de darle en los 30 centavos, ¿qué le parece si le doy en 15? Y así yo ya no tengo que estar repartiendo en las otras tienditas, sino le doy en 15. Supuestamente me ahorro yo un trabajo. Pero adicional a esto, le compro la leche de su vaquita de todo el año. Es decir, los 10 litros que produce el diario,
a diario por los 365 días. Mire, le compro 3.600 litros de leche. ¿Qué le parece? Entonces, vamos, sí, me parece buen negocio. Entonces, verá, yo saco de mi bolsillo y tenga los $3.600. Pero como le estoy dando primero el dinero y todavía no me da la leche, entonces usted me paga intereses. El 7.5% de intereses era lo que pagaba por ese dinero que le prestaron anticipado, más del 1% de comisión. Es decir, el señor va a quedarse en pérdida. ¿Y qué más representa eso? Representa que él, con esos 10 litros de leche que vendía al día, tenía para comprar su comida, para sustentar sus gastos a diario, pero de pronto decide vender de todo el año, coge la plata reunida, se gasta toda la plata, mal invierte, con corrupción, con todo lo que se dio en el feriado petrolero. Ustedes pueden encontrar, ahí está detallado cómo se invirtió esta plata, este excedente de lo que tenía. Entonces, que es como lo que les digo yo, ¿no? El señor de la vaquita cogió ese excedente y se volvió loco y comenzó a gastar y pagando sobreprecios, pagando coimas, pagando todo. Entonces, al final del día pasa que el primer mes sale con las justas, pero desde el segundo mes ya no le alcanza la plata porque ya se gastó antes. Y eso, mis queridos amigos ecuatorianos, es lo que estamos viviendo hoy. Por eso, cada año nos faltan $5.000 millones, porque nos dieron gastando antes, pues. Antes nos dieron gastando esa platita que el Ecuador tenía y que pudiese haber ido cobrando y sin necesidad de pagar intereses, sin necesidad de bajar tanto los costos. Entonces, ese es como el contexto de esta primera parte que Henry nos explica lo que pasó con la negociación de los contratos petroleros directamente. Y eso además, saltándose la ley y basándose en estos decretos que eran los que ellos crearon, porque además recordemos qué fue lo que pasó. Declaró en emergencia al sector petrolero. Las emergencias, los estados de excepción duraban 2 meses y renovaron 10 veces ese estado de emergencia para poder hacer todo lo que hoy estamos pagando como consecuencia. Sí, la venta anticipada de petróleo, para que la gente nos entienda, la palabra es muy clara. Lo que pasa que con esa política se los dejó sin recursos a los futuros gobiernos para que financien el presupuesto. Exacto. Y los obligó a un endeudamiento público, que pagan altas tasas de interés. Entonces ese es el problema de esa decisión de la venta anticipada del petróleo, ¿no? Que hasta hoy no avanzan a pagar, a entregarle todo, digamos, de realizar el pago completo a China, que se creía que eso se iba a finiquitar a año 2024, año 2025, y hoy se dice que ni en el 2027 se va a lograr cubrir todo ese endeudamiento público que se hizo con China. Entonces mire usted como digo, se los dejó sin recursos a todos los gobiernos posteriores, con una buena cantidad de recursos que ya no los tuvieron a disposición, tanto el gobierno de Moreno como el gobierno de Lasso y ahora el gobierno de Noboa, ¿no? Una buena parte. Entonces este es un capítulo enorme, ¿no? de esta corrupción. Es uno de 3 capítulos. Porque el otro capítulo tiene que ver con costos de producción. Y el otro capítulo tiene que ver con importación de derivados, ¿no? Entonces son cosas enormes. Pero este capítulo recién empieza. Sí. Recién empieza este primer capítulo. ¿Por qué? Así es. Porque dentro de estos contratos petroleros que firmaban había una cláusula. Y era la cláusula de libre destino. Ajá. La cláusula que les delató. Porque, como si no fuera poco, les dieron todas esas gangas cuando contrataron el petróleo. Como si no fuera poco, también dijeron: Ecuador cubre los costos del flete. Uh-huh. ¿Sí? Es decir, el señor que le vendió los 10 litros diarios de leche de la vaquita, tenía que ir y dejarle, en teoría, en la casa del señor que le compró. Pero esto no era así, porque el señor que le compró había comprado para revender a la tienda, a la vecina, al amigo. ¿Y quién pagaba el flete que se iba a ahorrar supuestamente al vender una sola? Era el señor que vendió la leche. O sea, nosotros que vendimos petróleo. Entonces, entender qué fue lo que pasó con el destino final, cómo actuaron los traders, en qué se basaron para poder lograr esto y seguir saqueando el Ecuador, pienso que es la segunda parte de este primer capítulo, Henry. Sí, nosotros en los años 90 ya denunciamos lo que es la intermediación comercial. La intermediación comercial, que la gente sí nos entiende, de que el que tenía el producto no le vendía directamente al que necesitaba el producto, no, sino que le vendía a un intermediario, ¿no?
Y el intermediario se ganaba los dólares tanto en la exportación del petróleo como en la importación de los derivados de los hidrocarburos. Esta intermediación ha tenido un alto costo para el país. Por ejemplo, mire que en la exportación del crudo, para mencionarle un dato, en julio del año 2008, ¿sabe cuánto fue en la exportación del petróleo el castigo que tuvo el crudo Napo? Las que a mí me han impactado las cifras, de $26.50. Eso fue. Increíble. Eso fue en ese mes el descuento que tuvo el crudo Napo en la exportación. Fernando Villavicencio señala que son $4, que seguramente estos $4 que los calculó eran en promedio. Y esto de la empresa Trafigura, la empresa holandesa, que es una de las empresas denunciadas, esta empresa venía con el negocio petrolero en el Ecuador desde los años 90, desde la segunda mitad del siglo XX, de la década de los 90, del siglo anterior. Desde ahí venía Trafigura, porque antes de Trafigura, en la importación de los combustibles y del gas, era la empresa Farnes Wheat, que tenía un buque Darwin allí en el Golfo de Guayaquil que cobraba al Ecuador, esté cargado o no esté cargado con gas, ¿no? Esa era una tarea nuestra. Esta tarea de investigación la hicimos nosotros y está eso publicado en libros. Luego, claro, ya viene esta década de estas 2 décadas del presente siglo y la década del gobierno de Correa. Ya entran otros intermediarios, ¿no? Que antes no estaban operando, ¿no? En la magnitud que operaron el gobierno de Correa, como el caso de Tauros, ¿no? Como el caso de la empresa Vitol, que son empresas que están denunciadas en la justicia norteamericana. Son, yo diría, las adalid de la corrupción en la intermediación de este negocio de los hidrocarburos en el Ecuador. Y hay también la otra empresa que está, Gumbol, ¿sí? Hay una cuarta más, o 2 más, que no recuerdo en este momento. Entonces, es un tema muy, muy valioso para que intervenga la Contraloría General de Estado ahora que hay un nuevo Contralor. Así que lo que Fernando denunciaba es de que, para que quede clara la opinión pública, es que, por ejemplo, el petróleo que le vendió el Ecuador a China, no es que China se llevó el petróleo de aquí desde el puerto de Balao a China, a los puertos de China. No. Es que los chinos tampoco son ingenuos, son vivísimos. Ellos no tienen los ojos bien abiertos aparentemente, pero ellos ven más que aquellas personas que tienen ojos grandes, ¿no? Y entonces sucede que Fernando decía, esta intermediación dice que era el papel que cumplía Petrochina. Petrochina se hizo la principal trader. Petrochina se hizo la principal intermediaria. Eso que les quede claro. Entonces lo que decía Fernando es de que en vez de que lo lleven a China el petróleo, lo vendían en el propio mercado del continente americano, en la costa este, en la costa oeste de los Estados Unidos, o lo vendían a Chile o lo vendían a Perú. Así era. Entonces, claro, imagínense, los fletes son más cortos y se ganaban más, porque llevar un buque de petróleo de 1 millón de barriles o de 2 millones de barriles a China, todo ese trayecto cuesta más, la tarifa es más cara y los montos para pagar esa tarifa son más altas, ¿no? Pero si lo llevo a Colombia, si lo llevo a Perú, si lo llevo a Chile o lo llevo a Uruguay, el trayecto es más corto, ¿ya? Y por lo tanto me gano más porque me ahorro el costo de la tarifa, ¿no? Es lo que hicieron los chinos. Los chinos se ganaron por 4 costados, ¿no? Se ganaron comprando el petróleo de manera anticipada, se ganaron por el lado de los fletes, se ganaron por el lado de la tasa de interés, ¿no? Y hay una cuarta cosa por donde también ellos se metieron la plata, ¿no? Así que la imagen del Ecuador es como más o menos de esos hombres desnutridos que no comen una vez al día o no comen 2 días, que quedan desnutridos y pálidos. Así le dejó China al Ecuador con ese tipo de contratos, ¿no? Creo que vale la pena enfatizar en 2 cosas importantísimas que usted nos dijo, Henry. La primera, en cómo el tema de los fletes, como pagaba el Ecuador, los fletes, ellos además hay en este tema, hay buques que llevan una cantidad mediana de petróleo, otras una cantidad más grande y otras una cantidad mucho más grande, ¿sí? Y ellos, cuando tenían que llevar bastante petróleo, muchas veces no utilizaban el buque más grande, sino utilizaban varios. Esa es otra cosa. Ahí está, exacto. Esa es la cuarta cosa. Es la cuarta cosa porque, claro, simple deducción. Si yo contrato un buque que me lleve 2 millones de barriles de petróleo, para el país que vende, le resulta, o para el país que compra también, le resulta beneficioso, ¿no es cierto?
Pero en cambio, si estoy alquilando buques de 250,000 barriles de petróleo o de 500,000 barriles de petróleo, entonces ya tendré que contratar 4 o 6 buques, ¿no? Y esos me van a facturar, pues, ¿no? Con lo cual me va a salir mucho más caro contratar estos 4, estos 5, 6 buques cargueros de petróleo que contratar un buque de 2 millones de barriles de petróleo. Así de sencillo. Y es lo que denunciaba Fernando, y por ahí también nos ganaron los chinos de esa manera. Los chinos y las otras compañías, ¿no? que menciono, Taurus, Vitol y Humboldt, ¿no? Sí, está clarísimo. Lo que quiero desmenuzar un poquito más es... Clarísimo para un auditor, ¿no? Clarísimo para un buen auditor, ¿no? Pero yo pienso que si es que nosotros como ecuatorianos logramos entender el perjuicio que tuvimos, podríamos levantar la voz. Porque ahora es bonito, ¿no? Nos suben el impuesto, nos subirán los años de afiliación al IES, nos subirán el porcentaje de afiliación. Veamos cómo nos siguen. A 30 años dice que quieren subir la afiliación. Exacto, es decir, nosotros estamos pagando las consecuencias de lo que se feriaron estos señores en gobiernos anteriores. Entonces eso nos debe motivar y despertar esas ganas de interesarnos, de aprender y de reclamar para que se haga justicia. Pues no puede ser que nos estén haciendo justicia desde el... Claro, y les quiero aprovechar del programa para hacerles una denuncia también en la opinión pública y esto de la Contraloría. Ojalá usted lo pueda enviar este video al Contralor. Mira, hoy tenemos una ley de hidrocarburos descojarincada. Ya, una ley y unos contratos petroleros, ¿no? Porque, señor Contralor, me dijo a usted, doctor Javier Torres Maldonado, me parece que es el segundo apellido de él, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de esta reforma que se puso en vigencia en el gobierno de Lasso en noviembre de 2021. Entonces, toda esa reforma que puso ese gobierno la echó abajo la Corte Constitucional. Entonces, hoy tenemos una ley muy patoja y unos contratos muy patojos. Y con esa ley patoja y con esos contratos patojos se sigue manteniendo esa adjudicación de contratos a las compañías petroleras y lo quieren renovar. Lo quieren renovar con Andes Petróleo, con la misma empresa china. Aprovecho el programa, perdóname, Carmen, porque yo sé que no vamos a estar todos los días con ustedes, pero les dejo yo, los periodistas son acuciosos, ¿no? Y conociendo también a estas dos chicas que yo las quiero y las respeto mucho, como el caso de Amanda y Tamia, que están siguiendo el ejemplo de su padre, y usted, Carmen, que está siendo parte del equipo, yo sí les voy a ayudar dándole de manera correcta los datos para que ustedes no se equivoquen y puedan pisar firme en esta investigación de esta corrupción petrolera, que es una corrupción endemoniada por el lado de los costos de producción, por el lado de la exportación del petróleo y por el lado de las importaciones de los derivados hidrocarburos. No, es que justamente este programa es para eso, mi querido Henry, para dar una voz de alerta, porque lo que Fernando ha denunciado y lo ha dicho durante tantísimos años, hoy en día están recién la justicia dándole la razón. Y hoy se tiene que renovar lo que usted decía, estos contratos, y lo mínimo que esperamos los ecuatorianos es que se corrijan todas las cosas que ya están denunciadas, que ya están comprobadas por la justicia norteamericana, que estuvieron mal hechas y que hoy, lo estamos diciendo una vez más, lo hicieron sin un sustento legal, solamente con el afán de meter la mano en el bolsillo de los ecuatorianos robándonos el petróleo. Así de claro y así de simple. Ahora, para terminar con este primer capítulo que decíamos, ¿no? Aquí están los intermediarios y lo que decíamos, le venden a lo que era nuestro mercado, porque dentro, usted me va a complementar el tema de las ventas de spot. Entonces, ¿qué eran las ventas de spot? Eran petróleo que no estaba comprometido con China y que sacábamos al mercado para tener al mejor postor. Voy a poner números redondos para que la gente me entienda. Si yo le vendía a China a $50 mi barril de petróleo, yo puedo sacar ese petróleo al mercado y ver quién me da más. Es decir, a lo mejor me dan 70, me dan 80, me dan $100 por ese mismo barril de petróleo. Entonces cogemos nosotros y entregamos a los países que están acá cerca, que nos cuesta menos el flete y todo lo demás. Pero lamentablemente ellos se cruzaron, por decirlo de alguna forma, con nuestros otros clientes, se bajaron las ventas de spot, dejaron una mínima cantidad. ¿Cómo fue este entramado? Explíquenos, Henry. Sí, en el comercio exterior del petróleo existen estas dos modalidades de contrato. Contratos de largo plazo y venta spot, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que en los contratos de largo plazo es cuando se compromete el mayor volumen de petróleo. Y como usted bien explica, sucede que en la producción petrolera, anualmente, ¿qué se da?
pueden darse incrementos de producción de petróleo, con lo cual tiene usted un saldo disponible que no está dentro del contrato de largo plazo y que usted lo puede vender venta spot. La venta spot es de que hay compradores y países que demandan del petróleo por muchos factores, ¿no? Por ejemplo, sobre todo en la temporada de invierno, ¿no? También en el tema de conflictos bélicos, ¿no? Cosas como esas, ¿no? Entonces sucede que cuando se dan ese tipo de fenómenos por conflictos bélicos, por fenómenos naturales, ¿no? Muchas veces se incrementa la demanda. Y cuando la oferta no está a la par de la demanda, entonces, claro, con la venta spot del petróleo, se da el caso de que en esas ventas de spot del petróleo, el precio del barril del petróleo es mucho más alto que la venta del petróleo a contrato de largo plazo. ¿Ya? Entonces, claro, y de esa manera, inclusive en términos contables, en términos de auditoría, uno se puede comparar la diferencia de precio, ¿no? que se da en una venta spot y en una venta de largo plazo, ¿no? Y por lo general, las ventas spot, los precios del barril de petróleo son mucho más altos para eso. Pero claro, aquí comprometieron, como usted dice, Carmen, la mayor parte del petróleo en donde no había mucho para jugar con la venta spot. Y entonces, todo eso, mire, el mercado petrolero lo manejan en las multinacionales. Mire, el mundo tiene el hidrocarburo, empezó a sustituir los aceites vegetales, los aceites animales desde 1854. Y ahí se empezaron a utilizar los hidrocarburos, ¿no? Entonces el mundo petrolero tiene una experiencia, ¿no? de un siglo y 3/4 de siglo más. Entonces los técnicos petroleros, geólogos, ingenieros en yacimientos, ingenieros en transporte, gente especializada en el manejo del mercado, tanto de exportaciones y como importaciones, tienen 30 años de experiencia, tienen 35 años de experiencia, tienen 40 años de experiencia. Entonces, cuando se meten a negociar con estos amigos de nuestros países, ¿no? Que es como que el profesor estuviera compitiendo en un concurso con un niño que entra a jardín de infantes. Así es. Uh-huh. Ajá. Entonces, ese pobre muchacho que está ahí, o ese pobre profesional que está ahí negociando esos contratos, ¿no? No tiene punto de comparación con la sabiduría y la experiencia de esta gente que está preparada en las multinacionales, ¿no? Literalmente está en pañales. Sí. Entonces, es lo que ha sucedido con nuestro país. A eso súmele la corrupción. O sea, a la improvisación súmele la corrupción. Entonces, el paquete es completo. Pues. Entonces, por eso es que nos ha ido mal. ¿Cómo entender que nuestro país, solamente también les dejo, ustedes que son muy curiosos. A ver, ¿sabe cuánto costaba para que ustedes vean la comparación? ¿Sabe? Yo fui asistente al gerente de CEPI y vi las cifras, ¿no? ¿Sabe cuánto? Y que después las publicó el doctor Jorge Andrade Novoa, que fue procurador de CEPI. Por ejemplo, el barril de petróleo que se dio con el contrato consorcio CEPE-Texaco, ¿no? El promedio durante los 20 años de explotación de petrolera con esa compañía, que a mi entender fue el mejor contrato en materia económica. Por supuesto que en materia ambiental le hizo mucho daño las tecnologías que aplicó Texaco, pero eso es responsabilidad de los gobiernos, responsabilidad del Estado, que le permitieron a la compañía que utilice una tecnología obsoleta para que contamine el ambiente. Eso sucedió durante 20 años, ¿no? Pero en cuanto a la materia económica, el costo de producción de esa compañía, del barril de petróleo, en promedio fue de $3. Es decir, y el precio promedio del petróleo estuvo cerca de los de $7. El costo promedio de la compañía en esos 20 años no excedió del 20% de lo que el Ecuador recibió por la venta de un barril de petróleo. Uh-huh. Entonces le pagaba 20 de los $100, pagaba 20, por decir, pagaba 20 y los 80 le quedaban de beneficio. Sí. Mire qué sucede, que en los años 80, años 70, años 80, en los años 70 y 80, por ejemplo, el Ecuador tuvo una producción de cerca de 100 millones de barriles de petróleo anuales, ¿no? Y también diría, incluyendo también la década de los 90, ¿no? El precio del petróleo, digamos, la producción petrolera anual estuvo más o menos bordeando los 100 millones de barriles de petróleo al año. Sucede que el precio promedio, que ustedes son muy curiosos, ¿no? Y estoy seguro que los jóvenes, los periodistas van a estar muy curiosos de lo que les voy a decir. Sucede que el precio promedio en estas 3 décadas del barril del petróleo
no excedió de los $25. ¿Y sabe cuánto le iba al presupuesto general del Estado? ¿Sabe con cuánto se financiaba el presupuesto general del Estado de los ingresos petroleros? Que es un tema que también el Contralor debería investigar. Y luego poner una carta por escrito sobre esto. El 46%, el 48%, el 50%, el 52%. Entramos al presente siglo, ya, primera década del presente siglo, segunda década del presente siglo. La producción de petróleo ya no fue de 100 millones de barriles al año. Fue de 200. El segundo boom petrolero Fue de 200 millones al año. Y sabe que el precio promedio del barril de petróleo ya no es menos de 95. Así es. El precio del barril de petróleo es sobre los $60. Sobre los $60, ya. Y adivine cuánto le va al presupuesto general del Estado. Menos del 25%. Entonces ahí cabe la pregunta, ¿y quién se lleva el petróleo? Así es. O sea, ¿cómo entender de que hay una mayor producción petrolera, de que hay un mejor precio del barril del petróleo, y sin embargo me va a la caja fiscal menos ingresos de la explotación petrolera? Entonces, eso hay que investigar dentro del tema petrolero, dentro de esta corrupción. ¿Qué le han desangrado al Ecuador? Unos pocos grupos económicos que siguen haciendo las suyas en materia petrolera y que todos los gobiernos, ¿no? Desde los años 90 acá, sobre todo de la segunda década del siglo 90 hasta acá, prácticamente no han hecho un solo cambio de carácter estructural para rescatar los ingresos petroleros y poder financiar el presupuesto del Estado, y sobre todo para mejorar la calidad de vida del pueblo ecuatoriano. Me impactó mucho lo que ha dicho Fernando Villavicencio, que por cada $1 que se va en la corrupción, se pierde un libro. Que por cada $1 que se pierde en la corrupción, no va un niño a la escuela. Él lo decía exacto, de manera muy hipotética. Entonces, eso me parece una cosa de impacto, ¿no? Un mensaje como esos, ¿no? Bueno, luego de analizar esta primera parte, vemos de dónde obtuvo ese costo Fernando Villavicencio de los $4 por barril de petróleo, que era lo que nos perjudicaban. Ahora vamos a ir con nuestros auspiciantes, no sin antes agradecer a la 961, la Suprema Estación, por habernos facilitado el set para la grabación de este programa de hoy. Ahora nuestros auspiciantes. Smart City. Hacemos posible lo imposible. Colectivo SER. La buena política. Go Estrategias. Haz que el mundo funcione para ti. Fundación Fernando Vive. Prevención, acompañamiento y responsabilidad. Café Ninari. Café con propósito. Bueno, y ahora vamos a escuchar qué era lo que Fernando Villavicencio nos decía a través del tiempo sobre la corrupción petrolera. Recordemos que son más de 30 años que Fernando ha venido advirtiendo de lo que está pasando en nuestro país. Lo ha dicho a través de sus libros, Ecuador Made in China, El Feriado Petrolero, todos los libros que nos comentó Henry, que eran como de la primera etapa, y hasta el año 2022, en donde se aprobó, cuando él fue el presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, el informe denominado Petroecuador y Petrochina. Este informe fue aprobado en la Asamblea Nacional, que lo único que contenían eran los documentos certificados en los cuales él se había basado ya para escribir estos libros, y quedó entregado a la Fiscalía ese informe por parte de Fernando Villavicencio. Veamos lo que pasó en el tiempo y todo lo que nos dijo Fernando Villavicencio sobre este tema de la corrupción petrolera en Ecuador. Nilsen Arias Sandoval, aquel que lideró junto a Jorge Glass y Rafael Correa las negociaciones con China en el mayor endeudamiento de la historia, $19.000 millones, con intereses de chulco del 7 y el 8%, y toda esta deuda gigante pagada con petróleo a precios descontados, según los estudios e informes, con $4 menos por cada barril. El gobierno de Correa comprometió hasta el año 2024 1.325 millones de barriles para pagar esta deuda de $19.000 millones. Si uno hace un cálculo rápido en casa con los niños, en esta hora terrible de desayuno, 1.300 millones de barriles de petróleo por $4 menos para el país, estamos hablando de una cifra enloquecedora de $4.700 millones que dejó de recibir el Ecuador, y una gran parte de estos recursos están en sobornos y comisiones pagadas
a Nielsen Arias y a otros capos de la política petrolera ecuatoriana. Intervino aquí como intermediaria la llamada mafiosa Trafigura. Cargó el petróleo a nombre de ANCAP, lo revendió en Perú, en Estados Unidos, y a cambio nos trajo combustibles de los Estados Unidos. Igual que en China, nunca fue un solo barril de petróleo a Uruguay. La Fiscalía de Uruguay determinó que por este mal negocio de Correa, el Estado ecuatoriano perdió 205 millones de dólares. ¿Y qué es lo que revela ahora la justicia americana? 10 años después de esa denuncia mía, que efectivamente ANCAP, a través de Trafigura, le pagó comisiones y sobornos a Nielsen Arias Sandoval. Y lo propio con el caso de la compañía Human Trading, que tiene una empresa que opera como intermediaria que se llama Vitol, que pagó $2 millones en comisiones a Nielsen Arias Sandoval. Y lo otro es Gumbor, gran empresa liderada por Raymond Cojut, quien fue procesado en los Estados Unidos, pagó $70 millones en sobornos a Nielsen Arias y a otros funcionarios del Correato, y también los hermanos Antonio y Enrique Peré, acusados de haber traficado con $45 millones. Esta es la mayor trama de corrupción que se haya investigado, y una década después me dan la razón. 12 años después, la justicia americana está mostrando que todo lo que dijo Fernando Villavicencio era verdad. Esto lo habíamos anunciado desde un inicio. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó en Estados Unidos? Pues resulta que Estados Unidos abre un proceso, no por el tema de la corrupción petrolera y de cuánto se robaron acá, no, sino por el tema de que estos dineros fueron invertidos en Estados Unidos y allá la ley de lavado de activos sí es castigada. Entonces ahí comienza esta investigación en donde llegamos a Antonio Peré. Y Antonio Peré es el pajarito delator, el que cantó y dijo cómo fue esta trama de la corrupción petrolera. Esto está pasando ahora en el juicio, y otra de las sorprendentes para mí personalmente, y creo que para la mayoría de los ecuatorianos, declaraciones, fue la de Antonio Peré, en donde dijo que él no recuerda un solo contrato que se haya firmado sin que exista coima. Es decir, el Ecuador institucionalizó la coima en el tema petrolero. Y aquí traigo una de las frases que tiene también el libro de Fernando Villavicencio, ¿no? El Estado fue un escudo para delinquir. El Estado desvalijando al Estado. Eso era lo que pasaba. Institucionalizaron la coima y hoy se está recién comprobando, hoy están declarando esto, y como dicen en leyes, no. A confesión de partes, relevo de prueba. Entonces ahí tenemos clarísimo que todo lo que denunció Fernando Villavicencio era cierto. Sí, está demostrado. Antonio Peré era un vivísimo, ¿no? Muy hábil para moverse en los círculos del poder. Porque en los círculos del poder, y sobre todo en materia petrolera, intervienen 4 sectores que son terriblemente influyentes. En los gobiernos, en la cúpula, en el presidente, en casi todos los gobiernos, ¿no? ¿Quiénes son? Los bufetes de abogados. Ya. Segundo, las empresas contratistas. Tercero, los lobistas. Y cuarto, entre comillas, editorialistas de opinión, que direccionan lo que les conviene, dicen cosas a favor y dicen cosas en contra. Entonces son los 4 sectores. Antonio Peré yo lo conocí en el CONADE, cuando había CONADE, en los años 90. ¿Qué era el CONADE, Henry? Era el Consejo Nacional de Desarrollo del Ecuador. Entonces ahí ya trabajaba Peré. Y se movía muy fuertemente a ese nivel. Entonces aprendió muy bien, porque él es y su hermano, ¿no? Entonces estos eran los lobistas, ¿no? Como digo, en todos sus gobiernos, ¿no? Y claro, ahora ya en la cárcel norteamericana, tanto Peré como Nielsen Arias han cantado como Carlos Gardel toda la corrupción. Entonces esto de Nielsen Arias es la corrupción a la máxima potencia, ¿no? Porque ponerlo allí a este niño de jardín de infantes, ¿no? Improvisado y con una conducta de corrupción, se envolvió en todo el lodo, pues, ¿no? Porque era una ofensa para el sector petrolero y para el Ecuador ponerle a una persona que venía de una actividad económica que la denunció Fernando, que está en el libro de Made in China, no sé, en audiencia, este es el libro de en donde está toda la denuncia de Fernando, ya, y que ha sido comentado inclusive por
en foros internacionales, tanto por periodistas y otros analistas a nivel internacional, este libro. Y el otro libro es este, ¿no? en donde él cierra el capítulo de la lucha contra la corrupción, el feriado petrolero. Ya. Entonces, el caso del señor Nielsen Arias, aquí este libro de Made in China, Fernando dice que este señor venía de una experiencia económica, profesional, de venta de vidrios. Y claro, se mete a la Revolución Ciudadana o al Círculo de Correa, y Correa, el gobierno de Correa, lo nombran nada más y nada menos que gerente del comercio exterior de Petroecuador, a un niño de jardín de infantes, improvisado y metido en el lodazal de la corrupción. Entonces le hicieron pedazos, le hicieron flecos al Ecuador en materia de exportación de petróleo, que no es solamente la exportación, sino las importaciones, porque del año 2007 al año 2020 se importan más de 50,000 millones de dólares solo en 3 productos: en gas licuado de petróleo, en diésel y en gasolinas. No está incluida allí los otros productos de importación como NBO, como por ejemplo el Abgas, como el Cutter Stock. No está ahí esas cifras. Yo estoy mencionando cálculos solo de diésel, gasolina y gas licuado de petróleo, ¿no? Entonces, si uno se mete todos los productos, la importación es mucho más alta, de los 53,560 millones de dólares, porque esa es la cifra. Entonces, Arias, este niño de jardín de infantes, comprando en miles de millones los derivados hidrocarburos y exportando en miles de millones de dólares el petróleo. Es como pedirle a un niño de jardín de infantes que haga un cálculo actuarial, pues. O es como pedirle que haga una operación algebraica frente a los que están metidos en el negocio petrolero, siendo parte de las empresas multinacionales, siendo parte del staff de las empresas multinacionales, de los grupos especializados en materia de comercio, ¿no? En materia jurídica, en materia técnica, en materia económica. Esa era la comparación. Nos hicieron pedazos. Entonces tienes razón ahí. Esas denuncias, está bien que estos individuos canten en los Estados Unidos, pero a mí me parece que viene un capítulo mayor. Ojalá la justicia norteamericana permita descubrir ese último capítulo de quienes mismos han estado dentro de esta corrupción, que se han llevado muchos dólares. Bueno, hay un funcionario del Banco Mundial, ¿no? del Banco Interamericano de Desarrollo, 2 veces publicado, y también de otro sector, dice que la corrupción que se dio en ese tiempo estuvo más o menos por los 75,000 millones de dólares. 75,000 millones de dólares. Entiendo que también Fernando lo dice en uno de sus libros, ¿no? Esta cifra es de acá del Ecuador. Esa fue más o menos la corrupción. Lo que pasa es que esa investigación salió publicada por un exfuncionario, porque después digo que no era funcionario, no está tan claro en eso, del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Habría que investigar, ¿no? Terrible. Y esta segunda etapa que usted dice, Henry, sin duda se dará con el juicio de Pollitt. Estamos cerca a un mes y unos días más para que este juicio se dé en Estados Unidos, y esperamos que no se quede atrás con el canto, Pollitt. No, esperamos que delate a todos estos actores, a quienes fueron los cómplices para saquear al país como lo han hecho hasta ahora. Sí, yo no sé si estas personas que están cantando como Gardel en los Estados Unidos, por el hecho de cantar como Gardel, ya los exculpan de que estén tras las rejas. No sé si se van a volver después, ¿no? Pero que entiendo que todo el dinero mal habido les van a quitar, y eso se queda con el Estado norteamericano, que el Estado ecuatoriano debería copiar la ley. Ahí sí debería copiarla, no flaquearla, pero copiar la ley norteamericana, para que todos esos que se han metido en la corrupción también apliquen en lo que se hace en los Estados Unidos, es decir, que les quiten todos los bienes, ¿no? Que algo devuelvan. Justo hace poco tiempo en Periodismo de Investigación sacamos una nota que dice que robar no sea un buen negocio en Ecuador. Amén. Exacto, que así lo entiende el mundo y los entiendan los ecuatorianos, que de aquí en adelante, que el meterse en el robo no es un buen negocio. Ya no es un buen negocio, porque les van a quitar los bienes a tanto los que roban como a sus familias, ¿no? Y entonces, digo usted, el señor Pollitt tiene que así mismo cantar como Gardel en los Estados Unidos, y tendrá que devolver todos los bienes. Lamentablemente sus bienes no vendrán al Ecuador, sino que se quedarán en los Estados Unidos. Eso es justo lo que esperamos que pase. Y para cerrar la actualidad, lo que está pasando el día de hoy,
vimos cómo recientemente el gobierno de Suiza impuso una sanción de $93 millones a Gumbor. Sí. Justo a esta empresa que estuvimos Pero conversando. también ha sido sancionada otra figura ya, a nivel internacional, ¿no? Gumbor. Entiendo que Vitol también fue sancionada ya, tanto en Brasil como en los Estados Unidos. Y también esta cuarta empresa que no recuerdo en este momento, Taurus, ¿no? También está por ahí. Entonces, ellas son las que han hecho su agosto en el Ecuador, desde los años 90, ¿no? Y que en el presente siglo y en los gobiernos del presente siglo, sobre todo a partir del año 2007, es cuando más se llenaron de plata, ¿no? Estos sectores, ¿no? Y que lo descapitalizaron al Ecuador. Una cosa terrible, así que hay que seguir investigando. Y yo le digo, queridas amigas, querida opinión pública, sin odio, sin revanchismo, sin vendetta. Los que tienen que ir a la justicia, tienen que ir a la justicia y responder por sus pecados. Y responder por el daño, por el perjuicio económico que le causaron al Ecuador. Y todavía más, este caso que es repugnante para la historia política del Ecuador. Los crímenes que se cometieron contra personas que denunciaron la corrupción. Eso no puede olvidarse. Y obviamente, el crimen cometido contra Fernando Villavicencio. Eso es un crimen a mansalva, ¿no? Un crimen que todo el Ecuador debe repudiarlo, así como la del general Garbaíla, como la de Valdivieso, ¿no? Como la de Pazmiño, ¿no? Como la de José Tendenza, entre otros, ¿no? Son crímenes que se cometieron contra estas personas porque pensaron diferente y porque causaron y porque denunciaron con valentía. Así que en el caso de Fernando, siendo esto un programa producido por la familia de Fernando, por sus hijas, ¿no? Por usted, Carmen, les expreso nuevamente mi solidaridad pública por lo que pasó. O sea, a mí si dibujo esa fotografía, esa imagen no se me quita del cerebro, porque a mí me impactó. O sea, no se me quita del cerebro. Y seguramente a mucha gente no se la quita del cerebro, que la puede estar reciclando todos los días, porque hicieron lo que hicieron a la luz del día, a la visión de todo el planeta, una cosa como le quisieron, realmente no tiene eso perdón. Así que seguramente sus culpas se tendrán que pagarlas fuerte, muy, muy caro, o el karma, estas personas que cometieron ese crimen. Hay una nota de Diario Expreso, me parece que era, que decía cómo no matar a Villavicencio. Después de todo lo que había denunciado, después de echarles al agua a tantos negocios famosos, y hoy una profecía más de las que daba Fernando está cumplida. Estamos viendo cómo la justicia le está dando la razón a Fernando. Han tenido que pasar tantos años, ha tenido Fernando que dejar de acompañarnos hoy en día, pero yo pienso que hoy es el momento de que nazcan muchos Fernando Villavicencio. Sí, es el momento de que nazca esa gente rebelde, luchadora, que reclame por lo suyo, y ese justo es el objetivo de este programa, poder poner esa semilla para que la tierra fértil que somos los ecuatorianos demos los frutos más tarde que temprano. Muchísimas gracias, Henry, por acompañarme en este conversatorio. Yo no quiero despedirme sin antes invitarles a todas las personas que nos escuchan a ver un documental. Está ya en YouTube, podemos ver Mi País Robado, se llama. Aquí en los comentarios les vamos a dejar el link para que ustedes puedan enlazarse y ver esta serie que sin duda nos generará mayor conciencia colectiva y una opinión crítica, para que podamos ser nosotros esos villavicencios que, como bien decía Henry, sin odio, sin revanchismo, porque esto solamente es por nuestra patria, por nuestro país, por heredarles un mejor futuro a nuestros hijos. Por eso es que luchamos en contra de la corrupción, no luchamos en contra de personas. Fernando siempre fue un luchador y denunció la corrupción hasta el último día de sus vidas, y yo pienso que ese es el legado más grande que nos ha dejado el día de hoy. Muchísimas gracias, amigos, a todos los que nos acompañaron el día de hoy en un podcast más de Esto Ya Lo Dijo Villavicencio.